Bienvenido a nuestro repaso de la lección de escuela sabática de esta tercera semana del cuarto trimestre de este año 2019, en donde estamos estudiando el libro de Esdras y de Nehemías, ese periodo extraordinario de la historia de Israel, en donde vemos nosotros los 13 edictos, vemos la salida, la reconstrucción del templo, la reconstrucción de los muros, y logramos nosotros aplicar nuestra vida diaria. Es interesante mirar cómo Dios escogió a personas para este momento especial de la historia. En el caso de Esdras, Dios lo escoge y desde antemano lo prepara o permite que Esdras se prepare. Dice el libro de Esdras en el capítulo número 7, el versículo número 10, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y sus decretos. O sea, en el texto bíblico, de repente la palabra para preparar que se utiliza es la palabra hebrea kum, que está hablando no simplemente de una dedicación, sino que está hablando de una preparación constante, está hablando de un apartamiento, de una dedicación, de una decisión a prepararse con la finalidad de aprender algo, de expandir el conocimiento, de poder enseñar algo. De ahí que lo que nosotros estamos viendo en la vida de Esdras, al Dios escogerlo para esta obra extraordinaria, estamos viendo a un hombre que se prepara para eso, que no simplemente llega con la idea de querer hacer algo, sino que también tiene una preparación para llevarlo a cabo. Cuando Dios te escoge para algo, Dios te prepara. Pero hay algo interesante acá y es lo siguiente. De repente, usted tiene que vivirse preparando para que cuando llegue el momento que Dios te pueda utilizar, cuando llegue el momento que Dios te va a usar, Dios te pueda usar a lo grande. El ejemplo siguiente, de repente encontramos nosotros personas que cantan y que de repente quieren cantar en grandes escenarios y quieren que lo escuchen un montón de gente o predicadores. De repente queremos que Dios nos lleve a predicar a naciones, que Dios nos lleve a predicar a miles de personas, pero predicar ante 10 o cantar ante un grupo pequeñito o practicar día tras día o leer para estar listo para el momento, no ocurre. Entonces lo que ocurre aquí en la vida de Esdras es que Esdras se prepara de antemano. Dice la Escritura que él se prepara de antemano con la ley, él aprende y cuando llegue el momento, entonces Dios puede usarlo a lo grande. Prepárate para que Dios te use, prepárate para que Dios te use al nivel que Él desea. Aprende, crece, desarrolla tus dones para que Dios te use. En el caso de Nehemías, me impresiona sobremanera el llamado de Nehemías. Porque en el capítulo 1 del libro de Nehemías, que estudiamos la semana pasada, ¿te acuerdas? En el capítulo número 1, ese llamamiento de Nehemías ocurre en un contexto en el que él simplemente entiende de que tiene que hacer algo, que no se puede quedar tranquilo sentado allí. No ocurre como, por ejemplo, el llamado de ciertos profetas, vino palabra de Jehová a mí, de repente Dios lo llama detrás del arado y va. No, en el caso de Nehemías, Nehemías recibe la noticia de parte de su hermano de lo que está ocurriendo allá en Jerusalén, de cómo Jerusalén no está pudiendo terminar, cómo se para la reconstrucción, y de repente él se siente que le duele. Y al sentirse que le duele, se siente comprometido a hacer algo, porque él tiene la influencia para poder lograr hacer algo. Y entonces asume un llamado de acuerdo al compromiso que siente. ¿Sabes una cosa? De repente tú no vas a sentir que una voz te habló en la noche o un sueño que te dijo, mira, haz esto. Pero hay un compromiso, sientes un compromiso de hacerlo, sientes un compromiso de cumplir la obra de Dios. De repente Dios pone ese sentimiento de compromiso y ese es un llamado, porque ese llamado es confirmado por otras personas que te dicen también a ti. Yo recuerdo cuando decidí ser pastor, yo era un niño, estaba en el Club de Conquistadores y cuando yo escuchaba la historia denominacional, cómo se iban, cómo Juan Hus murió quemado, cómo Jaime White Dios lo utilizó, cómo John Nevis Andrew fue a las naciones, yo sentí en mi corazón un compromiso, de obrar en favor de Dios. Así que cuando Dios te llama, el compromiso define mucho. En el caso de Nehemías, lo que hay es un compromiso de servir que lo lleva a él a obrar, lo lleva a él a confirmarlo con Dios en oración, le pone ciertas pruebas a Dios y de repente Dios obra en base a eso. Pon gracia ante el rey, yo voy a ir al rey y pon gracia, y de repente el rey responde de manera positiva con las cartas de permiso que le permiten a él salir. Algo extraordinario.
¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida, en ese llamamiento que Dios te hace? Ten en cuenta los siguientes puntos. Por favor, nunca dejes de estudiar la Biblia. Estudia la Biblia, porque a través del estudio de la Biblia te vas a dar cuenta del plan de Dios para tu vida. Hay mucha gente que de repente quiere tener un sueño, quiere tener una revelación, que Dios le hable a través de algo así sumamente estricto. Pero yo quiero que te entiendas una cosa. La Biblia es la manera más amplia, directa en la que Dios nos habla. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir. O sea, no dejes de estudiar la Biblia. Estudia la Biblia diariamente y vas a ver cómo la voluntad de Dios se va a expresar en tu vida a través de su palabra. Conoce personalmente a Dios y crece en Él a través de una vida de oración. Cuando tú lees la Biblia, escucha la palabra de Dios, crece tu fe. Cuando tú oras, entra en una relación directa con Dios. Escoge momentos especiales para orar, lugares especiales en donde tú puedas orar. Dedica un tiempo para la oración, pero no la oración mecánica en el que tú oras por alimento, por alguna otra cosa. Dedica tiempo para orar al Señor y vas a escuchar la voluntad de Dios, vas a sentir la voluntad de Dios. Y cada vez que tenga que tomar una decisión por algo, ora pidiendo dirección. Que Dios dirija, que Dios abra, que Dios cierre puertas. En el caso de Nehemías encontramos eso. Nehemías ora al Señor y le ora a Dios para que Dios pueda abrir las puertas, para que Dios escuche su oración, para que Dios dé dirección. Y oró por cosas específicas. Cuando ores a Dios, ora a Dios por dirección. Ayuna. No te olvides de ayunar. Hay cosas que no se pueden lograr ni hacer si no es con ayuno y oración. El ayuno es una de esas disciplinas cristianas perdidas. Generalmente ya no ayunamos, no le vemos a veces el sentido de ayunar. Hay que ayunar, ayuna pidiendo dirección a Dios para que la voluntad de Dios crezca en ti y pide la dirección del Espíritu Santo. No te olvides, pide la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu da sabiduría, el Espíritu Santo te convence de pecado. El Espíritu Santo te da dirección. Pide a Dios sabiduría a través del Espíritu Santo. Y hay una parte muy interesante acá para escuchar la voluntad de Dios, para que Dios te pueda usar. Y es, reconoce los dones de Dios en tu vida y úsalos. Es muy interesante. ¿Sabías que cerca del 85% de cada miembro de iglesia no sabe el don que tiene? No lo puede reconocer. Tienes que conocer el don que Dios te ha dado. Cuando tú te bautizaste, Dios te dio el perdón de tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Te dio el don del Espíritu Santo, pero también te dio dones espirituales con el Espíritu Santo. Y esos dones para que tú puedas trabajar en la obra de Dios, para que tú puedas servir al Señor. Reconoce tu don. ¿Cuál es el don que tú tienes? Don de hospitalidad, don de servicio. Reconoce tu don. Y cuando lo conozca, desarróllalo, utilízalo y permite que Dios pueda obrar en ti a través del don que Él te ha dado. Y procura tener el consejo de personas consagradas que puedan decirte qué hacer e identifica cuando Dios es quien está guiando las cosas de acuerdo a tu palabra y recuerda que el camino no es fácil. Recuerda que tendrás oposición. El camino no será fácil, pero tendrás que marchar adelante. Mira, hay un punto interesante en la lección de esta semana que también quisiera destacar contigo. Cuando Dios va a hacer una obra extraordinaria, cuando va a ocurrir algo extraordinario, algo que solucione crisis o una provocación de crisis determinante en el pueblo de Dios, de repente hay una escogencia de un profeta, de un siervo de Dios que lleva ese plan. Hay una escogencia con un propósito extraordinario de llevar el plan de Dios. ¿Te recuerdas en el diluvio? Dios escogió a Noé. O sea, hay un evento extraordinario y hay una escogencia extraordinaria para llevar a cabo el plan de Dios para que el pueblo de Dios pueda sobrevivir, pueda marchar, pueda encontrar propósito, pueda encontrar el camino que Dios quiere en medio de todo eso. De repente el diluvio, viene Noé. De repente el pueblo iba a salir de Egipto y Dios escoge a Moisés. Y Moisés viene y lleva al pueblo desde Egipto todo el camino del desierto, 40 años. De repente el pueblo va a conquistar a Canaán y Dios escoge a Josué, una persona joven. De repente hay una transición, no hay rey y Dios escoge a Samuel. ¿Te acuerdas? El pueblo no tenía profeta, el pueblo estaba en una situación tremenda con Elí, con los hijos, y Dios escoge a Samuel.
y entonces Samuel ocupa el periodo de transición. ¿Te acuerdas cuando Oseas, cuando Amós juegan un papel extraordinario? Ezequiel, Ageo, Zacarías también motivando al pueblo cuando la reconstrucción del templo. O sea, hay momentos en la historia que va a ocurrir ese tipo de... y Dios escoge. O sea, Dios no deja solo a su pueblo. De igual manera, cuando ocurre el fin de los 1300, la profecía de los 1300 días, de repente cuando comienza ese periodo de juicio investigador, Dios también levanta un pueblo, un movimiento, la iglesia adventista del séptimo día, y escoge también una profeta, la hermana White. Y entonces eso abre paso a este siguiente punto que quisiera resaltarte del estudio de esta semana. Mira, Dios es un Dios extraordinario. Y ese Dios extraordinario tiene un tiempos específicos. Y entonces aquí este estudio en donde miramos la reconstrucción, los edictos de reconstrucción, nos abre paso a estudiar esta gran profecía del libro de Daniel. Daniel 9 describe la profecía de las 70 semanas. De hecho, Daniel está orando y está preocupado porque ya los 70 años se están cumpliendo de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Se están cumpliendo en el que el pueblo judío tenía que salir de Babilonia y entonces retornar, la repatriación tenía que retornar ya. Y eso abre paso también a la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. De repente hay tres edictos que marcan aquí la salida del pueblo judío. El primer edicto es con Ciro, luego con Darío y luego con Artajerjes. El primer edicto permite que salga, te acuerdas que estudiamos Zorobabel y van a la reconstrucción. El segundo edicto permite la terminación del templo con Darío. Y luego el tercer edicto para salir ocurre con Esdras. Esdras no sale con todo el pueblo, sino que Esdras, de acuerdo al planteamiento del edicto de Artajerjes primero, Esdras no sale con todo el pueblo, sino que Esdras sale con 12 familias, simbolizando las 12 tribus, 12 familias influyentes, y sale a hacer el trabajo. Ahora, con Nehemías es que se cumple el edicto que se da cuando Esdras, pero ambos están con el mismo rey. Ahora, lo interesante de esto es que en Daniel capítulo 9, verso 25 dice: sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. O sea, de repente, aquí en Daniel 9, se le está dando a Daniel una profecía. Daniel está orando porque ya las 70 años se han cumplido y el pueblo debiera de salir. Y debiera de salir ya a reconstruir y debiera de salir de la opresión babilónica. Sin embargo, aquí el ángel se acerca a Daniel y le dice: mira, Daniel, ahora no son 70 años, sino 70 semanas. Y entonces le da el ángel a Daniel la profecía de las 70 semanas. 70 semanas que están cortadas. 70 semanas que va a marcarse su inicio con el edicto para restaurar, con la orden para restaurar, para edificar. Con esta orden comienza este periodo de las 70 semanas. Y es interesante, al estudiar a Esdras y a Nehemías, al estudiar estos libros, necesariamente tenemos nosotros que entender el papel profético que juega esto acá. Porque justamente con la orden de Artajerjes en el 457, justamente con este edicto del 457 antes de Cristo, entonces inicia el periodo profético de las 70 semanas. Este periodo profético de las 70 semanas marcan cosas interesantes, porque marcan no simplemente el edicto, sino que el edicto inicia la profecía, pero se va extendiendo. Por ejemplo, dice, después, verso 26, y después de las 72, de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durará los
las devastaciones. Y por otra semana conformará el pacto a muchos, confirmará el pacto a muchos. O sea, mira qué interesante. La profecía de las 70 semanas marcan la salida, es marcada su inicio con la salida de la orden a la reconstrucción. Entonces mira qué interesante. Esta profecía de las 70 semanas marca su inicio con la salida de la orden. Entonces el edicto de Artajerjes sale en el 457 a.C. Entonces con esta salida de la orden inicia el periodo de las 70 semanas y luego se va extendiendo hasta la llegada del Mesías Príncipe, ¿te acuerdas? Entonces comienza con el año 27 después de Cristo, donde Cristo inicia su ministerio. A la mitad de la semana entonces se le va a quitar la vida al Mesías Príncipe y va al año 31. Y entonces agarra los 3 años y medio, que es ¿te acuerdas? La siguiente semana que falta. Entonces estamos hablando de 3 años y medio del ministerio de Cristo, se le quita la vida al Mesías y luego entonces el pacto es confirmado a muchos. En el año 34 después de Cristo, cuando muere Esteban, cuando el apedreamiento de Esteban, entonces marca el inicio donde el evangelio se confirma a muchos, cuando la iglesia cristiana sale de Jerusalén y comienza entonces a predicar el evangelio en todo el mundo conocido de la época, y el pacto le es confirmado no únicamente a Israel, sino que le es confirmado a muchos, pero tiene su origen, ¿te acuerdas? Tiene su origen en el edicto. Así que para estudiando esto, también es importante nosotros estudiar este concepto profético. Lo interesante de esta profecía es que el inicio de las 70 semanas proféticas también marcan el inicio de la profecía de Daniel 8:14, y pasarán 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado. Este concepto de purificación del santuario apunta hacia el día del Yom Kippur en el calendario judío, que era el día de la purificación. De ahí que lo que está diciendo Daniel 8:14 es que habrá un periodo en la historia en donde el santuario iba a ser purificado. Y cuando tú lees Hebreos te das cuenta que de repente el santuario terrenal es una especie de copia de lo que hay en el cielo. Así que en el cielo hay un santuario. Lo que está diciendo entonces Daniel es que en el cielo iba a comenzar el periodo parecido a lo que aquí ocurría con el día del Yom Kippur, el día de la expiación en el cielo. Y entonces cuando traza uno esa línea profética de 2300 tardes y mañana, día que equivale a año en profecía, entonces nos va a nosotros a dar, esta profecía inicia con las 70 semanas, ya que las 70 semanas son cortadas. De hecho, el vocabulario que utiliza Daniel Nuevo es que 70 semanas han sido cortadas, o sea, han sido definidas. Lo que está diciendo es que este periodo de 70 semanas está siendo extraído de un periodo profético mayor. Y este periodo profético mayor es el que es descrito en Daniel capítulo 8, versículo 14, 2300 tardes y mañanas. Así que las 70 semanas es un periodo profético que va dentro de las 2300 tardes y mañanas. Entonces podríamos entender así. Con el 457 a.C., la salida del edicto, inicia el periodo profético grande de las 2300 tardes y mañanas. Pero también inicia el periodo profético corto de las 70 semanas proféticas. De ahí que ese periodo entonces va de la 457 hasta el 34 después de Cristo, cuando el evangelio es expandido y el pacto se confirma a muchos, 70 semanas. Pero en los 2300 tardes y mañanas, ese periodo de 2300 años es un periodo profético que va abarcando, porque ese es el periodo profeta más grande. De hecho, dentro de ese periodo profético también está el periodo profético que iba a durar el poderío del cuerno pequeño, 538, 1260, 538 hasta el año 1798. Ese periodo profético, ¿verdad? Pero para iniciar, para terminar los 2300 tardes y mañanas, entonces nos lleva al año 1844. ¿Te acuerdas que yo te decía anteriormente que cuando va a ocurrir algo así, de repente Dios escoge a alguien que vaya dando dirección, escoge a alguien que oriente al pueblo, que no lo deje oscura? Y el diluvio, entonces viene Noé, y el otro Samuel, y el otro... O sea, ahora, con el año 1844, inicia entonces un periodo en el que se inicia el día de la expiación en el cielo. De repente Cristo, en su función sacerdotal en el cielo, pasa del lugar santo al santísimo.
Estamos hablando de funcionabilidad. Estamos hablando de que Cristo pasa ese periodo. Y entonces viene y surge la iglesia adventista. ¿Te acuerdas? Año 1844, gran chasco. Entonces es interesante porque con el surgimiento de este movimiento de la iglesia adventista del séptimo día, Dios no la deja oscura. Y surge allí la hermana White, que es escogida como profeta de Dios para ayudar a la iglesia al avance. Mira, de repente cuando tú lees a Romanos capítulo número 8, desde el verso 28 al 29, te das cuenta de lo siguiente. Y quiero que entiendas esto. Dice el apóstol Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Está diciendo lo siguiente. Tú eres un llamado de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito extraordinario para ti. Cada cristiano, cada persona que acepta a Cristo como su Salvador personal, tiene un propósito dado por Dios en su plan extraordinario de salvación. Por eso Dios te ha dado un don especial, porque Él quiere utilizarte, porque los que antes conoció también lo predestinó. Y esta idea de predestinación, no estamos hablando aquí de una predestinación como un propósito impuesto en el que simplemente tú no tienes poder de decisión. El concepto de predestinación que está dando el apóstol Pablo aquí es un concepto de plan, de propósito. Es que Dios ha diseñado un plan para ti, pero tú tienes que decidir caminar por él. El plan está hecho, está predestinado, el plan está hecho. Este es el plan que tengo para ti, por eso te doy este don. Esto es lo que yo quiero que tú hagas, yo quiero que tú me sirvas aquí. Ahora tienes que elegir. Pero Pablo te da la seguridad diciéndote que Dios ha creado el plan. Y entonces dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Dios tiene un plan para que tú seas hecho conforme a su imagen, para que tú cambies, para que tú seas transformado. Y dice el texto, para que fuesen hechos conforme a su imagen, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. O sea, Dios tiene un plan de que tú pertenezcas a la familia de Dios. De ahí que, hermano querido, no hay por qué vivir en pecado. El pecado no tiene por qué gobernarte. Tu familia no tiene por qué ser un caos. Tu matrimonio no tiene por qué ser una derrota. Tu vida no tiene por qué ser una derrota. De repente tú no tienes por qué caminar por la vida como un derrotado, porque Dios tiene un plan extraordinario para ti y estás llamado a ser parte de la familia de Dios. Y Cristo, tu hermano mayor. Mira una cosa, esta lección es extraordinaria. Vemos el tiempo profético, vemos la escogencia de Dios, vemos cómo Dios puede hablar y dirigir nuestras vidas y vemos cómo tú y yo somos también llamados con un propósito. Dios te bendiga muchísimo y la semana que viene nos vemos otra vez. Estudia la lección de esta semana. Recuerda darle like al video, suscríbete a nuestro canal para que siempre recibas la notificación con la campanita. Coloca allí la campanita para recibir la notificación cuando subimos el repaso de la lección y compártelo con tus amigos. Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.